Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Sefarat. Comenzamos una nueva entrega de Literatura Sefardí junto a Elena Romero. Muy buenas, Elena. Hola, buenas tardes. Ya nos encontramos sumergidos dentro de la literatura adoptada, así que vamos a iniciar la primera parada centrada en la prensa. ¿Qué importancia tiene la prensa en el mundo sefardí, Elena? Sí, como ya anunciaba el otro día, ante la imposibilidad de hablar de los muchísimos temas de la literatura adoptada, simplemente voy a hablar de la prensa, como acaba de anunciar José, y a continuación hablaremos del teatro. Importancia de la prensa, me preguntas. Pues tuvo una enorme influencia en varios campos. Primero, la de despertar y consolidar la conciencia de la comunidad sefardí, que no solamente ante una problemática de tipo religioso, sino también además como ciudadanos y como personas que podían tener toda suerte de problemas en cada una de sus comunidades. Esos problemas a través de la prensa se difundían a otras comunidades de los Balcanes y de esa forma se creaba, digamos, otra conciencia diferente de la religiosa. La religiosa evidentemente seguía subsistiendo, pero era la social, digamos. Y además la prensa contribuye a informar y formar opinión sobre otro montón de problemas que antes no se habían contemplado o no se habían pasado de unos sefardíes de una localidad a otra. Por ejemplo, pues el reflejo de la vida cotidiana de las distintas comunidades sefardíes dispersas en tantas ciudades de los Balcanes. Por ejemplo, pues luchas contra los rabinos, que en ocasiones había problemas con ellos. Llegaban incluso a levantarse en armas contra algunos rabinos determinados por determinados abusos. Otros no, claro está, pero de todo había. También abusos comunitarios de los propios dirigentes de las comunidades. Es decir, todo esto salta a través de la prensa y por eso la prensa para los estudiosos de nuestros días es un foco constante de noticias sobre la historia, digamos, la historia social de las comunidades sefardíes. Y también, por supuesto, llegan al sefardí por primera vez noticias del ancho mundo, lo cual da una nueva actitud mental a todos los sefardíes que hasta entonces no habían tenido contacto con el resto del mundo o con el resto de Europa, por ejemplo. Y también tiene una importancia grande en lo literario, porque, como luego mencionaré en el caso del teatro, la prensa se convierte en una ventana por la que se difunden los nuevos géneros. Por ejemplo, ya mencionaré luego, el teatro se publica también en la prensa, se publican novelas, se publica poesía de autor, se publica un montón de géneros literarios. Bueno, después de conocer un poco la importancia que tiene la prensa en el mundo sefardí, vamos a pasar a su corpus. Pues lo que conocemos hasta ahora, aunque tenemos que pensar que mucho se ha perdido. La prensa es un material deleznable. Estamos acostumbrados a leer el periódico y tirarlo después. Y se ha perdido evidentemente mucho. Pero, de todas formas, en estos momentos llegamos a conocer los investigadores en torno a 300 títulos diferentes. La periodicidad de esos periódicos pues las había que eran diarios, las había que salían justamente el viernes para que el sábado, que era día de descanso, la gente disfrutara leyendo el periódico. Los había mensuales, bimensuales, incluso anuales. Imagino que podemos establecer algún tipo de cronología. Pues sí, realmente se pueden establecer como 3 periodos en la prensa judío española. Digamos que los hitos, uno por delante y otro por detrás, son, en primer lugar, la revolución de los jóvenes turcos en 1908 y por detrás la Segunda Guerra Mundial. Esas dos fechas, entre 1908 y la Segunda Guerra Mundial, es cuando se produce una mayor cantidad de periódicos en el hábitat de los Balcanes. Se puede considerar, por tanto, este periodo como la edad de oro de la prensa judío española. De estos 300 títulos, incluso de algunos que fueron registrados por un investigador israelí hace muchos años, de algunos a lo mejor no queda más que un ejemplar o un trozo de ejemplar. Y en cambio de otros hay verdaderas colecciones. ¿Cuáles fueron los principales lugares de impresión de la prensa?
Pues los principales lugares de impresión, voy a simplemente a decir los lugares más importantes fueron. Una mayoría de periódicos se imprimieron en Salónica, que conocemos 105 periódicos. Cuando hablo de periódicos, hablo de títulos diferentes de periódicos. En Constantinopla, unos 45, en Sofía 30, en Esmirna 23, y también ha habido prensa sefardí en Viena, en Estados Unidos, porque los emigrados a Estados Unidos siguieron produciendo prensa judío-española en distintos lugares, por Bulgaria, Jerusalén, en el Cairo, en este caso con 5 o menos títulos frente a esos 105 de Salónica. Con respecto a los contenidos de los periódicos... Sí, antes quisiera precisar algo. Se considera Esmirna como la cuna del periodismo sefardí. El primer periódico que tuvo una cierta continuidad fue el Sha'arei Mizrach, Puertas de Oriente. Y por citar algún otro título de la prensa de Esmirna, pues La Esperanza, que luego pasó a llamarse La Buena Esperanza, el Meseret, concretamente estos periódicos desaparecieron con la guerra que mencionaba el otro día entre Grecia y Turquía de 1919-1922. De los de Constantinopla solamente voy a mencionar un par de ellos. El Nacional, que nació en 1871 y continuó hasta 1930, es de los más largos. El Tiempo, que también desde 1871 hasta 1930. Y por mencionar un hecho curioso, voy a mencionar El Manadero. Y si lo menciono como hecho curioso es que porque este periódico, escrito en aljamiado, lo sacaba adelante la misión protestante que se estableció por los Balcanes y que hizo realmente bastante campaña y consiguió bastantes conversos del judaísmo al protestantismo. Es un periódico precioso, con unos grabados magníficos, lo cual contribuye a tener más atractivo para todo el mundo. En Salónica, pues quizá los más importantes fueron El Avenir, La Época, que también prolongaron su vida hasta entrado el siglo XX, y los hubo en Salónica, que quizá fue la prensa donde se publicaron más periódicos de todo signo y contenido, pero de eso hablamos después. Perfecto, Elena. Me voy a centrar ahora en los contenidos. Sí, de toda suerte de contenidos, de información general, de contenido político, y esto es interesante porque los hubo sionistas y los hubo socialistas y comunistas, y con frecuencia entrando en polémica absoluta unos con otros. Los hubo comerciales, literarios y culturales, científicos, religiosos, incluso que estaban dirigidos desde el rabinato. Muchos fueron órgano de clubes culturales de varias ciudades de los Balcanes. Y sobre todo es de gran importancia para nosotros los periódicos de tipo burlesco, los festivos, que se llegaron a publicar 45 títulos distintos y en que, bueno, allí todo cabe, desde la broma más brutal frente a los dirigentes comunitarios hasta la crítica de las costumbres modernas, etcétera, etcétera. Pues después de haber conocido los principales contenidos de la prensa en judeo-español, con tu permiso, pasamos al teatro. Sí, si no te importa, antes te voy a hablar de dos temas que quizás son de especial importancia para nosotros desde el punto de vista de los españoles. Y es cómo se ve a España en la prensa sefardí. Desde la guerra de Cuba hasta un montón de cosas aparecen, no constantemente, pero de cuando en cuando, noticias sobre España. De hecho, ha habido una colega mía que trabajó concretamente sobre cómo se veía la guerra de Cuba en la prensa. Y luego también son muy importantes para los estudiosos las disputas sobre la lengua que empiezan a nacer en 1888 y se prolongan hasta 1935. Es decir, ¿qué lengua queremos mantener? El judío español no nos sirve. Bueno, pues vámonos al hebreo, pues vámonos al turco, vámonos al francés. Y eso se refleja en la prensa a lo largo de los siglos, no de los siglos, pero sí de muchos años, como ves por las fechas que te he dicho.
Vamos allá entonces a cambiar de género, en esta ocasión con el teatro. Elena, ¿cuándo nace el teatro en judío español? Sí, espera un momento que arranco. El teatro judío español, entendido como lo entendemos hoy día, es decir, un autor que escribe un texto, unos actores que representan esos textos, unos teatros, es decir, unas salas teatrales donde se reúne un público. De esa forma, concebido como eso, como entendemos el teatro hoy día, de hoy, se puede decir que nace en la segunda mitad del siglo XIX. Pero hay algo anterior. No podemos descartar, no es que no podamos descartar, es que sabemos que había unos antecedentes a este nacimiento del teatro. Curiosamente, un viajero francés que aparece por los Balcanes en pleno siglo XVIII nos cuenta que el teatro turco, el llamado Karagöz, que es un teatro de sombras, quienes actuaban en las fiestas de los turcos, los que manejaban las siluetas que se movían detrás de unas cortinas o unas sábanas transparentes, los que movían estas figuritas eran judíos. Evidentemente estamos viendo judíos en el teatro para fines de otros, para fines ajenos a la propia comunidad sefardí. Pero en cualquier caso, es interesante que uno de los este teatro turco es algo parecido a la comedia del arte italiana. Son personajes fijos y prácticamente textos fijos sobre los que se improvisa. Pues bien, uno de los personajes es un judío que habla un turco lleno de cosas raras, y esas cosas raras son palabras en judío español deformadas que están metidas en el texto. También sabemos que en relación con la fiesta de Purim había mascaradas en que se salía por las calles con vestidos disfrazados y con un monigote que era la figura del perverso Amán del libro de Esther, al que después de la procesión se acababa quemando. Concretamente sabemos que a principios del siglo XVIII en Esmirna se montó un buen lío porque las autoridades turcas persiguieron a los que habían quemado un monigote pensando que era un ser humano y llegaron a meter en la cárcel, luego se aclaró todo, a algunos de los que desfilaban con el muñeco de Amán. Y también en las escuelas había representaciones teatrales que los niños más pequeños se aprendían de memoria lo que oían representar a los mayores, porque era un teatro absolutamente de transmisión oral que iba pasando de clase en clase por este aprendizaje a través de la audición. Por ejemplo, obras sobre la reina Esther, sobre José y sus hermanos, sobre David y Goliat. Sabemos que hubo ese tipo de representaciones, pero obviamente de este teatro oral no nos ha llegado absolutamente nada. Pasamos ahora al Corpus. Pues sí, en el teatro judío español fue concretamente mi tesis doctoral, es decir, fue con lo que me introduje en este mundo tan apasionante de la literatura sefardí. En ese libro mío llegué a localizar 83 ediciones que en un artículo posterior llegué a aumentar a 97. Y frente a ello tengo documentadas 680 representaciones. Evidentemente, lo primero que llama la atención es la diferencia. 83 ediciones y 680 representaciones catalogadas, es decir, que probablemente habría muchísimas más. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que, después incidiré en ello, los autores tienen miedo a publicar. A que los lectores no acojan con agrado sus obras, y de ahí que muchísimas obras de teatro quedaron en papeles repartidos entre los actores que no nos han llegado. Pues nos quedamos con más ganas de conocer el teatro sefardí. Muchas gracias, Elena, por habernos acompañado un programa más, y a ustedes les esperamos en el próximo programa.